Mi nombre es Héctor Javier Gómez Salcedo, soy hasta la actualidad jefe del Servicio de Urgencias Adultos del Hospital General de Occidente y estoy también en apoyo administrativo en la subdirección médica con la subdirectora, la doctora Itchel Cuellar, a partir de el mes de abril de 2020, donde recibí una invitación para participar en los procesos de reconversión del hospital. Doctor, ¿cuántos años laborando en este hospital? En este hospital tengo desde 1988, entonces estamos hablando de 32 años. Estamos diciendo que es un tiempo suficiente para conocer perfectamente este nosocomio y esta institución, ¿no, doctor? Pues más o menos sí, he estado durante varias administraciones. Afortunadamente pues he conservado mi puesto en el área de urgencias, que me encanta, y pues ahí estamos, ¿verdad? Bueno, ahorita no, pero hasta antes de la pandemia. Doctor, entonces en estos años le ha tocado ver muchas transiciones del hospital, la evolución del hospital. Cuéntenos cómo ha visto esta evolución en los años que tiene laborando aquí en la institución, doctor. ¿Pero en qué aspecto? ¿Médico? En general, ¿lo ha visto crecer, doctor? ¿Lo ha visto crecer en la infraestructura, en las especialidades, en el número de personal? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido esta transición, doctor? Sí, de hecho, pues tan ha crecido el hospital en estos 30 años que yo cuando ingresé al hospital, por ejemplo, pues no teníamos ningún problema para estacionarnos en las áreas Claro. propias, ¿no? Entonces, había las 4 especialidades básicas y anestesiología. Poco a poco se fueron incrementando subespecialidades, aunque el hospital es considerado de segundo nivel, y fueron incrementándose las especialidades y las subespecialidades dentro del hospital. Entonces sí ha habido un crecimiento continuo, a veces un poquito, hay que confesarlo, un poquito desordenado, considero yo, porque por las necesidades a veces Claro. tienen que hacerse obras donde son necesarias, urgentes, Claro. y necesarias, entonces se tiene que prescindir a veces de espacios físicos y de otras cosas, ¿verdad? Entonces, siendo este un hospital de referencia, ¿usted ingresa cuando ya es Hospital General de Occidente aquí, doctor? Sí, por supuesto. Cuando yo ingreso, pues ya está declarado hospital, que desde los años 80 se estaba declarado un hospital general de la Secretaría de Salud, el más importante. Claro. Entonces, a partir de entonces, yo empecé en un servicio de urgencias donde pues eran nada más 5 camas y Wow. la entrada estaba por el área donde hoy es ginecobstetricia, y había un patio de maniobras de ambulancias y de estacionamiento de ambulancias, y por ese lado se entraba, era una puertita muy pequeñita, digamos que era como un centro de salud pequeñito. El área de urgencias eran solo 5 camas, y pues de ahí se vino dando la evolución. Me tocaron 3 remodelaciones del servicio de urgencias, donde Ok. fuimos creciendo. De 5 camas pasamos a 10 y luego pasamos a 20, y la última nos conservamos las 20, pero ya con una distribución para que funcionara logísticamente mejor. No, y aparte, vinculada a especialidades para interconsulta nuevas y de alta especialidad, de tercer nivel inclusive, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, dentro de la responsabilidad del jefe de servicio, aparte de hacer una unión y fuerza entre las diferentes áreas que elaboramos en urgencias, enfermería, trabajo social, con los becarios, Así es. con los demás médicos adscritos, por supuesto que tenemos que organizar una buena relación y un buen organigrama para empezar a solicitar interconsultas de los médicos especialistas a urgencias cuando era necesario, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que desde el inicio, siendo Hospital General de Occidente,
ha sido referencia a nivel regional, inclusive a nacional, porque se atienden a personas no solamente de Jalisco, que es lo prioritario, pero sino de toda la región, ¿no, doctor? Desde que inició el Sí, por hospital. supuesto, particularmente de Michoacán, de Zacatecas, es de lo que yo recuerdo que llegan más pacientes, pero también pues de Colima y Nayarit también nos llegan pacientes de los estados circunvecinos. Perfecto, doctor. Hacemos esta especie de introducción para que nuestros escuchas, nuestro auditorio en este momento vaya teniendo una relación de lo que ha sido este hospital desde sus inicios, porque antes inclusive, pues bueno, fue hospital exclusivo para personas con tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ha sido el grado de importancia de este Hospital General de Occidente ante este nuevo reto, esta nueva pandemia que aquejó y que aqueja todavía al mundo entero? Eh, Ustedes, doctor, como personal, como urgenciólogos, como especialistas en el área de urgencias, pues fueron directamente vinculados a esto. ¿Cómo fue desde que se iniciaron con la información que venía de China, que la veíamos todavía lejos, que decíamos, pues es en China? Pero aquí particularmente en el hospital fue algo muy especial, porque recuerdo que se empezaron a preparar muy anticipadamente, doctor. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue la evolución para llegar, por supuesto que vamos a hacer paso por paso, hasta este día de hoy, doctor? Sí, bueno, lo que yo recuerdo cuando empezamos a conocer los casos que empezaron a surgir en China y que pues por los medios de comunicación y de transporte actual suponíamos que esto en algún momento iba a brincar cuando se empezó a extender, ya más o menos por el mes de enero, a finales de enero. Entonces particularmente se dio el primer caso en Estados Unidos y a partir de ahí se organizó junto con el departamento de enseñanza en ese tiempo, con el jefe de la división de medicina interna, el doctor Jaime Arias Amaral, y con su servidor y pues los directivos obviamente del hospital, un plan para poder empezar a pensar que ya no tardaba en llegar los pacientes al país. De tal manera pues que lo que nos quedaba en ese momento era hacer cursos de capacitación para que todo el personal, no hablo de solamente de médicos, sino de Todos. todos es todos, desde el intendente hasta los jefes de división Claro. y los directivos, por supuesto, que tenían que estar capacitados para este rubro. Entonces se organizaron cursos teóricos de cómo se esperaba y se proyectaba la pandemia en ese tiempo, y también junto con el Departamento de Medicina Preventiva que inteligentemente dirige el doctor David Díaz Santana Bustamante, se organizaron cursos presenciales, pues después de toda la teoría, para enseñarnos a vestirnos, a usar el cubreboca, cuáles cubrebocas eran los apropiados para cada área, qué batas deberíamos de usar, qué tipo de material, el sistema teatralizado Claro. en donde nos reunían para tener la capacitación, que fue por grupos y en varios días, en todos los turnos, de cómo deberíamos de proceder. Aún así, yo recuerdo que pues era como que estábamos esperando una tormenta, que no sabíamos cómo iba a llegar, ¿no? Exacto. Veíamos ya nubladito el cielo y cada vez se iba haciendo más oscuro, y pues teníamos que estar preparados a nuestro alcance. En ese tiempo pues empezó a organizar dónde se iba a instalar, los pacientes que fueran llegando, y pues realmente fueron estrategias complicadas, pero que de todo nos ha dejado enseñanza, de todo esto. Doctor, ustedes como médicos obviamente nos platica que se estuvieron capacitando anticipadamente, pero se veía lejos. ¿Llegaron ustedes, los especialistas, a darse una idea de lo que en realidad iba a pasar con esto?
Yo pienso que la mayoría sí, porque nosotros veíamos la proyección de los pacientes con la mortalidad tan alta que inició, y como se iba diseminando tan fácil de dispersarse el virus, y que hubo muchos países que no se tomaron las medidas apropiadas para tratar de infectar, de propagar la enfermedad. Yo creo que teníamos, es lo que te comentaba, ¿no? Teníamos una especie de pánico, pero pánico tranquilo, ¿sí? O sea, pues sí nos mortificaba mucho lo que fuera a pasar, pero sí teníamos la seguridad que en cuanto, en particularmente en nuestra ciudad y en los municipios aledaños, claro, que en cuanto existiera el primer caso, pues de ahí se iba a disparar todo. Doctor, ahora viene lo bueno en esta charla, viene lo bueno en su experiencia personal precisamente de esta pandemia. El primer caso que llega aquí al hospital, como usted dijo, ya se tenía previsto una área que era pequeña, ahorita nos contará usted, para recibir al primer caso que definitivamente vimos que era inminente su llegada porque ya había llegado a México los casos de coronavirus. ¿Cómo fue este caso, doctor? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Le tocó a usted? Sí, fíjate que es un tema muy interesante, Ramón, porque efectivamente al área de urgencias nos tocó recibir al paciente cero del hospital. Era un paciente masculino con antecedentes de VIH y que llegó con insuficiencia respiratoria. El paciente, por protocolo, en esa ocasión se le tomó, entre otros estudios que les tomamos a todos los pacientes delicados que llegan con VIH, se le tomó la prueba del PCR para coronavirus, en este caso de COVID. Y nosotros pensábamos que era una neumonía asociada a VIH lo que tenía el paciente. El paciente estuvo en urgencias, estuvo en el área de aislados, y en ese tiempo se tardaban como 5 o 6 días que nos dieran el resultado de la prueba, por supuesto. Entonces hubo ahí una situación donde pues, el servicio de urgencia estaba muy lleno, y el paciente se pasó a un área de aislado del cuarto piso, donde se suponía que iban a empezar a ingresar los pacientes de COVID. Medicina interna, ¿verdad? Sí, el cuarto piso. Ajá. Quiero aclarar que hasta este momento pues todavía no teníamos el resultado. Claro. Y todos apostábamos que era un paciente con una neumonía por VIH. Claro. Al día siguiente que el paciente está en piso y nos hablan de medicina preventiva, bueno, a mí personalmente me llamó el director del hospital, que si podía subir a la dirección. Entonces pues ya fui. Como en la primaria, doctor, cuando le dicen, te hablan en la dirección, chin. Sí, pero yo no me imaginé para qué era. Entonces ajá, ya llegué y el doctor se le veía su cara muy preocupado. Serio. Muy serio. Y entonces sí dije, caray, algo pasó aquí. Entonces me dijo, doctor, el paciente fulano de tal salió positivo para coronavirus. Oh, no, wow. ¿Sabes qué es esa sensación? No, ya me imagino, doctor. Porque pues nos habíamos metido a revisarlo, obviamente, pues con nuestra protección, claro, y todo. Nos metíamos los residentes y tu servidor a revisar a los pacientes como cualquier otro paciente, y como realmente la sospecha no estaba tanto en COVID, claro, pues sí nos protegimos, pero aún así cuando te dicen una noticia, sí, por supuesto, era el primer caso de COVID en el Hospital General de Occidente y en urgencias adultos. Claro. Entonces, pues así como en resumen, pues sí fue un parteaguas, porque eso originó un movimiento. El paciente había estado 5 días en urgencias, casi 5 días. Entonces, imagínate. Claro. Fueron 5 por 3, 15 guardias con diferentes médicos de base, médicos residentes de la especialidad,
médicos internos, personal de intendencia, mantenimiento, Claro. rayos X, todos los que Laboratorio. estuvimos involucrados. Éramos más de 120 personas las que habíamos estado más o menos en contacto con este paciente. Entonces, fue una responsabilidad que sentí personalmente de lo que estaba sucediendo, pero con el apoyo de nuestro director y del Departamento de Medicina Preventiva, logramos reunir a todos los que estuvimos involucrados o tuvimos contacto con este paciente. Nos reunieron en el auditorio para explicarnos lo que iba a pasar. Entonces, obviamente nos tomaron La prueba, la claro. prueba por turnos y todo. No quedó nadie de los que estuvimos en contacto sin prueba. Así es. Literal. Entonces, pues nos mandaron a descansar, como ahorita, ¿no? Claro. Te toman la prueba y vete a tu casa, hasta te Por aíslas. posible sospecha, Sí, ¿no? por posible sospecha. Protocolos, sobre todo. Sí, protocolos que teníamos que seguir. Entonces, nos tomaron la prueba a todos y nos mandaron a descansar a 5 días a casa hasta que salieran Los resultados. ¿no? No sabes esos 5 días. ¡Wow! Qué Angustia. angustia. Y fíjate que a veces no es tanto la angustia hacia con uno mismo. Te preocupas por tus familiares con los que tuviste contacto, ¿no? Claro. Con responsable directo, diagonal indirecto, de todo el personal que estuvo en contacto con el paciente. Y pues yo estaba esperando, aparte de mi resultado, pues yo estaba esperando el resultado de todos, ¿no? Claro, de los compañeros. Y la verdad fueron 5 días que yo creo que han sido de los más, que han generado más estrés en mi persona, porque era pues insomnio, pensando en la responsabilidad, y si de aquí se viene un brote, y si tiene adultos mayores en casa usted, sí, doctor. Todos los que estuvimos en contacto de alguna manera, pues los papás de los becarios, los abuelos, claro. todos teníamos alguien en que íbamos a visitar en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues sí fue como te comento, una situación muy complicada mental y moralmente, pero llegan los resultados, doctor. No, pues fueron llegando los resultados. A mí me llamaron por teléfono. Cuando me dicen que soy negativo, pues yo... regresó el alma al cuerpo, como dicen, doctor. Sí, eso es cuando te están diciendo buenas tardes, le llamo del Departamento de Medicina Preventiva. Ya dime. Claro, ¿no? claro. Nada más para avisarle que su resultado salió negativo. Gracias a Dios. Fue un alivio temporal porque yo estaba esperando el de todos mis residentes, claro, y mis adscritos, claro, y mi personal de mantenimiento, de todos. Porque esto es una familia, doctor, se hace como una familia. Sí, pues tú sabes bien que Xochipan es una pequeña gran familia. Entonces, pues estábamos en ese rubro de esperar a ver qué pasaba. Pero fíjate, Ramón, que de todos los 120 y tantos trabajadores del hospital, de las diversas áreas que estuvimos en contacto, afortunadamente ninguno dio positivo para COVID. Los protocolos, doctor. Gracias al cuidado, gracias al profesionalismo de todos los muchachos. Sí, de ustedes. Yo pienso que son varias cosas. Mira, una es porque el protocolo pues realmente hubiera sido esperar hasta que saliera la prueba negativa del paciente para pasarlo a otra área, ¿no? Que ya había área pues de COVID en ese tiempo. La otra, yo creo que el paciente tenía una carga viral de coronavirus muy baja y eso permitió que no fuera transmisible. A lo mejor ya había pasado más de 10 días de lo que traía, entonces a lo mejor ya no era infecto contagioso relacionado a COVID. Entonces, yo creo que eso nos ayudó mucho a que no se hubiera desencadenado pues ahora sí que ¿cómo le podremos decir, Ramón? ¿Una hecatombe, doctor? Una hecatombe iba a decir, pero se me hacía muy exagerado. No, pero sí. Entonces, ya cuando fuimos conociendo los resultados de todos los trabajadores,
pues ya llegó esta tranquilidad relativa, porque pues ya sabíamos que era el primer paciente y que agárrense porque empiezan a llegar los demás. Claro. Y así fue, que a partir de ese evento, y ya que regresé yo al hospital, fue invitado por las autoridades del hospital para apoyar el proceso de reconversión hospitalaria que ya estaba inminente. En ese momento pues acepté la invitación y me inicié el trabajo junto con junto con el doctor Alejandro Barajas, nuestro director, y la doctora Ixchel Cuellar, que es nuestra subdirector médico, a partir de ese momento. Pero bueno, retomando Doctor, importantísimo, porque es un evento, lo que vamos a platicar ahorita es un evento que no tenía precedentes en el Hospital General de Occidente como tal y pues en el país. Hacer una reconversión, ahorita nos platicará qué significa eso, pero algo muy impactante para un sistema de salud también, doctor. Sí, por supuesto. Entonces, en ese tiempo, las áreas COVID que se habilitaron fueron, así como tú dices, el área de clínica de displasia se dejó como urgencias COVID para todos los pacientes que llegaron en la parte posterior del hospital. Y ahorita lo platicamos como si nada, ¿verdad? Ay, pues se cambiaron a displasias, pero cada movimiento fue particularmente pensado, analizado, y que no fuera a ocasionar riesgos a nadie, ni al personal del hospital, ni a los familiares, ni a demás pacientes que vinieran, ¿no? Entonces empezó a funcionar con el área de urgencias COVID muy pequeña, pues, y cabe además decir, pues, que todos los que habían recibido entrenamiento, pues de todos modos tenían mucho pavor y mucho miedo de empezar a ver pacientes COVID por parte de la desinformación y parte por ese temor que se tiene ante lo desconocido. Claro. Y en los pacientes que se deciden ingresar, pues se habilitó el cuarto piso, el de medicina interna, que a su vez se trasladó al segundo piso, que era de ginecobstetricia, y el cuarto piso se habilitó para puro COVID. Ahí estuvimos funcionando, si mal no recuerdo, Ramón, un par de meses, más o menos, si no me falla la memoria, donde se empezó a atender a los pacientes. Y se pobló muy rápido, doctor. Sí, a eso voy. Para esto, pues ya sabrás, se tuvo que reorganizar a todo el personal. En ese momento no era como ahorita que la Secretaría de Salud nos hizo el favor de contratar médicos de especialidades y médicos generales para apoyo, pero eso fue mucho después. Claro. Al principio tuvimos que sortear esto con el personal médico del hospital, médicos de base, médicos de contrato y nuestros becarios, que pues la verdad un agradecimiento a todo el personal que ha estado involucrado en esto y que han atendido pacientes desde los residentes de primer año. Tuvieron que entrar porque llegó un momento en que esto se empezó a desfasar. Cuando el cuarto piso se satura, entonces se ve la necesidad de ampliar más áreas, y había dos opciones: o transformábamos todo el hospital en sus 5 pisos de COVID, o buscábamos un área nueva para la reconversión. Entonces nuestro director tuvo a bien, pues, pensar en el hospital geriátrico, pues donde realmente se estaban atendiendo pacientes de esa especialidad, pero también servía para muchos servicios de consulta externa. Así es. Entonces vino como una parte de las más fundamentalmente importantes y pesadas para esta reconversión, porque se decidió trasladar a los pacientes que ya teníamos. Bueno, primero adaptar el área del geriátrico, que son 2 pisos. Para que se fuera urgencias COVID y piso COVID y terapia intensiva COVID. Se habilitó, te digo, se oye muy sencillo, pero cada proceso era un paso donde se involucraron todos los servicios de inventarios, mantenimiento, intendencia, y un agradecimiento para todos ellos, la verdad. Biomédicos. Nuestros biomédicos que estuvieron ahí al pie del cañón. Así es. Y que todos
colaboramos de alguna u otra forma Así es. para que este proyecto se llevara a cabo, y pues se hizo este traslado de reconvertir el geriátrico en hospital COVID, que creo yo en lo particular pienso que fue una excelente decisión, porque nos quedamos aislados de ellos, pues, aunque es el mismo entorno hospitalario, pero era un edificio completamente separado y tenía toda la infraestructura para poder funcionar como tal. Entonces... Perdón, doctor, y aquí el General de Occidente quedó con las urgencias calificadas. Sí, hubo muchos cambios. Así, para resumir y no hacer esto muy prolongado, se limitó la consulta externa. La consulta externa prácticamente se eliminó, nada más quedaron consultas externas de infectología por razones obvias, ¿no? Y de oncología. Nefro también, ¿verdad? Nefrología, sí, Así también. Aunque más, sí, por lo de las hemodiálisis, sí. Y urgencias adultos y urgencias pediatría siguió funcionando. Se limitó el ingreso a una cuarta parte de los pacientes que teníamos antes, porque todos los médicos, hay que recordar que ya estaban laborando en el área COVID. Entonces, y antes de que llegaran los refuerzos, que llegaron ya bastante adelantadito a la pandemia. En medio de la guerra llegaron. En medio de la guerra llegaron, como ahorita si nos cayera una tormenta, que a gusto, ¿verdad? Así nos refrescó, pero también fue otro proceso complicado para organizar. Bueno, entonces ya se hizo esta reconversión, Ramón, y pues ya aquí se quedó, te digo, se canceló consulta externa, y solamente las urgencias siguieron funcionando. Se suspendieron cirugías, a menos de que fuera una cirugía de urgencia. Se dejó habilitado un par de quirófanos para cualquier eventualidad, y también hay que aclarar que se tuvieron que hacer cambios muy importantes de área. Por ejemplo, el área de ginecobstetricia tuvo que trasladarse al Instituto de Cirugía Reconstructiva, más por problemas estructurales, que por lo... Porque se remodeló el área, ¿no? De tococirugía. Sí, se estaba remodelando, entonces pues se tuvieron que mover para allá, y pues de alguna manera pues sirvió para no exponer a este sector de la población al coronavirus, ¿no? Sí, las embarazadas que eran grupo de riesgo. Exactamente. Entonces, pues prácticamente el Hospital General de Occidente era urgencias pediatría, urgencias adultos, cirugías de urgencia, infectología y oncología y oncocirugía. Y obviamente pues trabajo social y todos los demás. Hay que recordar que también se redujo nuestro cuerpo de trabajadores, porque pues muchos por edad se fueron un gran no tengo la cifra, pero se fueron un gran porcentaje. Edad y comorbilidades. Edad y comorbilidades, entonces nos quedamos así como solitos, ¿sabes? Sí. Y pues esto fue un poco más complicado cuando no teníamos todavía el apoyo de refuerzo de personal, para poder ubicarlos en cada área, ¿no? Entonces, pero pues... ¿Este proceso ya le tocó a usted, doctor, estando dentro de la subdirección? Así es. Yo pues en ese entonces que me invitaron a participar y empecé a trabajar con el director y la subdirectora, pues todo este proceso que ya te platiqué lo fuimos dirigiendo. Bueno, el señor director era el que se encargó de esto, y nosotros pues apoyando siempre esta reconversión. Fue muy pesado, y luego dicen, bueno, eres administrativo, pero pues antes eras clínico, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo fue ese proceso, doctor? Porque usted muchos años en la clínica, y este proceso que obviamente no era ajeno a usted, pero sí una dinámica diferente, porque ahora le iba a tocar ayudar desde un área también muy importante, ¿no? Porque fue la gestión de recursos, la gestión de lugares, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue este proceso para usted? Sí, yo al principio, lo que no quería era dejar de elaborar, porque pues yo a mí me gusta la institución. Si no iba a estar en mi área, bueno, pues acepté la invitación. Es un proceso, pues al principio no es tanto, pero conforme pasan los meses,
lo he tomado como un aprendizaje de muchos procesos que yo no entendía en el área administrativa. Me he complementado mucho en todos los aspectos, humano, administrativo, de conocer más al personal que trabaja en la institución, no nada más a los médicos y a las enfermeras. Claro. Y tener contacto con personal de todas las áreas y conocer procesos enriquece mucho este conocimiento que ya trae uno. Siempre me preguntan, ¿y te vas a regresar a urgencias? Le digo, sí, pues yo soy clínico, o sea, a mí me encanta mi área, toda la vida he estado ahí. Sin embargo, también me agrada mucho estas cuestiones de aprendizaje administrativo en donde estoy. Entonces estoy tratando de hacer alguna especie de balance, Claro. para poder conjugar las dos actividades, si me lo permiten las autoridades, para no abandonar mi clínica, mi área, y seguir apoyando en los procesos administrativos. Doctor, te mencionó usted precisamente que al estar de este lado ahora en el área, por así decirlo, administrativa de este hospital, le ha dejado comprender un poco más cuáles son los procesos también administrativos en los que también pueden ser muy complejos el tener surtido al hospital tanto de insumos como de servicios, porque es lo que hace un área administrativa en una dirección, una subdirección. ¿Se lo imaginaba cómo era, doctor? En realidad, que era un poco más complejo de lo que a lo mejor usted hubiera pensado. Fíjate que no me imaginaba muchas cosas. Habitualmente cuando está uno de operativo, pues nada más pides, ¿no? O sea, ya no tengo cables del electro, ya no tengo papel, ya no tengo escritorio, ya no tengo, y oficios y oficios y oficios, y pidiendo, y no, pues aquí no compra nada, nos tienen sin recursos, ¿sí me explico? Sí, claro. De este lado, entonces, uno ve que a veces no es tan fácil conseguir las cosas. Los recursos pues vienen de más arriba, y a veces se da uno cuenta de esta insistencia y pues una pelea en el buen sentido de la palabra que las autoridades tienen que estar ejerciendo para poder tener los insumos. Hubo momentos que era durante la pandemia que sí era estresante, que faltaban cosas y que se tardaban en que las surtieran, particularmente por ejemplo los N95 y los Claro. trajes Tyvek. Claro. Hubo un momento en que estaban ya por terminarse, y eso genera estrés, Claro. no tanto como estar con un paciente grave, es otro tipo de estrés, ¿no? Claro. De decir, caray, no voy a tener los insumos para proporcionar a mi personal, y pues no los quiero arriesgar, y entonces pues ahí venía el juego y la habilidad de las autoridades. Claro, la gestión. La gestión que hicieron, muy acertada, para que nunca nos quedáramos sin insumos. Y Es aparte, importantísimo. y también quiero recalcar que tuvimos muchos grupos e instituciones que con donaciones complementaban estos insumos, y que recibimos bastante apoyo de ellas. De hecho, cuando los trajes Tyvek no había, recibimos 2 o 3 organizaciones que nos donaron equipo de todo tipo, pero particularmente los Tyvek, y con esos estuvimos laborando un tiempo, mientras llegaron los que nos proporcionaba la Secretaría de Salud. No, eso es parte de la gestión también, de la colaboración, del estar vinculados, y de la sociedad que también se unió mucho, doctor. Muchos particulares en este proceso ayudó mucho en muchos rubros, en comida, en traer inclusive música para los compañeros, en traer diario insumos de regalo de empresas importantes. Eso también Sí, fue algo a resaltar. Hay que recordar que los médicos, todo el personal que estaba involucrado y ingresaban al área COVID, pues prácticamente no podían salir de ahí, ¿no? Entonces estaban como enclaustrados, por decir una palabra, y pues estas organizaciones, restauranteros,
organizaciones civiles que venían y traían comida, traían bebida, traían material, traían todo, bueno, hasta lo que menos pueda pensar uno, de Sí. repente lo teníamos ahí. Y pues, ¿cómo puede agradecer uno eso, verdad? Ya cuando estás aquí en un área administrativa, pues te das cuenta cuánto sirven esos apoyos, ¿no? Increíble, doctor. Ya vamos a concluir, se nos termina el tiempo, doctor. Sí. Pero quiero que nos diga, a más de un año de distancia, doctor, y usted con su proceso operativo, administrativo en esta pandemia, con este fenómeno que se nos dio en enero, que fue el pico más alto y más dramático que hemos visto de la pandemia, ¿qué podemos concluir de todo esto, de esta institución y de usted como servidor público y como personal de salud con tantos años de servicio, doctor? Sí. Yo, para resumir y concluir, pienso que voy a hablar de mi hospital porque nunca me ha gustado compararme con otras instituciones. Yo mejor proyecto mi impresión de nuestro Hospital General de Claro. Occidente. Yo pienso que aunque fue un proceso muy complicado y delicado y que nos costó ahora sí que es sudor y lágrimas, creo que la organización desde nuestro señor director ha sido muy prudente y muy acertada. Creo que a través de su liderazgo y junto con la doctora Excel Cuellar y todos los jefes de servicio y todos los jefes de las áreas que ya comentamos, nos unimos todos para tratar de que esto funcionara que se acercara lo más perfecto posible. Siempre hay fallas, siempre va a haber Cosas a mejorar. prétitos en el arroz, pero todas son susceptibles de mejora. Y se fue puliendo este proceso durante el transcurso del tiempo, y yo pienso que el Hospital General de Occidente tiene una gran proyección, ha hecho una gran labor con todos los pacientes. Creo que tenemos de las mortalidades más bajas del estado. Entonces, eso me llena de orgullo como parte de la institución, de tantos años de estar aquí, y pues que ha sido, como comenté al principio, un parteaguas del cual he aprendido y hemos aprendido todos, porque pues nunca nos imaginamos vivir una pandemia de esta envergadura, ¿no? Entonces, ahora yo me siento satisfecho con todo lo que se ha hecho en el hospital, y de ver los agradecimientos de todas las personas y los familiares, independientemente de la evolución de sus pacientes, todas las muestras de agradecimiento y apoyo que hemos tenido. Entonces eso te nutre mucho primero como ser humano y por supuesto como médico y como parte ahora de la administración del hospital. Excelente, doctor, y felicidades por eso. Solamente una última pregunta, doctor, y con esto vamos a cerrar. Usted, como bien lo dijo, se pudo haber ido a su casa, doctor. Usted se pudo haber ido a su casa a descansar. ¿Por qué se quedó, doctor? Bueno, primero porque yo tengo espíritu institucional. Entonces, y yo no sé estar en casa. O sea, yo un par de días y ya no puedo. Entonces, eso era una parte. La otra era como la responsabilidad moral con la sociedad de mi ciudad y de mi estado, para yo poder poner un granito de arena en lo que yo pudiera para tratar de que esta pandemia fuera lo menos, ¿cómo te explico? Que no fuera Tan contundente. tan contundentemente grave. Y pues por eso me quedé, porque yo quería también aportar esta parte de mí, de mi poco o mucho conocimiento en las áreas, y ahora pues eso me llena de satisfacción. No me arrepiento de haberme quedado, a pesar de que me pude haber ido a descansar. Y ahora estamos aquí y seguimos. Espero que pronto
podamos tener otra charla cuando ya todo esto haya pasado y podamos comentarlo más como anécdota que como un problema actual. Tendríamos que hacer un libro, doctor, del hospital. Sí, por supuesto. Yo creo que se tienen que organizar unas memorias. Hay mucha evidencia gráfica y muchos agradecimientos. Hay manuales de cada servicio dirigidos a manejo de pacientes con COVID. Entonces creo que esta experiencia hay que dejarla plasmada para que sirva a las futuras generaciones. Y este fue el objetivo de esta plática, precisamente de este simposio. Doctor Héctor Gómez, muchísimas gracias por este tiempo y sobre todo gracias a los que nos están escuchando y viendo, ¿no, doctor? Este video, espero haberle apoyado con algo en esta charla, con la experiencia, y muchas gracias, Ramón, por la Al contrario, entrevista. Doctor. Gran testimonio, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos con este simposio.